La locura de la cruz. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Dice así su bendita, hermosa, eterna, gloriosa palabra de la manera siguiente. 1 Corintios 1, 18. Lo leemos todos juntos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. A nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. Tome su lugar. Las culturas antiguas, especialmente los griegos, amaban la filosofía. Y gran parte de su cultura se envolvía en la filosofía. Los griegos amaban o estaban enamorados de la sabiduría, no de la de arriba, sino la sabiduría humana. Ellos creían que la filosofía era lo más importante que ellos tenían. Filosofía viene de la palabra filosofía, que significa amor a la sabiduría. Si alguien se llama aquí Sofía, eso quiere decir amor a la sabiduría. Y filo es amor y Sofía es ¿qué? Sabiduría. Si alguien se casó con alguien que se llama Sofía, se casó con alguien sabia. Porque filo viene de amor, no el amor de Dios. ¿El amor de Dios cuál es la palabra? Ágape. Y este es filo, amor, pero no el amor ni de Dios. Y luego Sofía, sabiduría. Para los griegos, la sabiduría era lo más que importante para ellos. Para ellos la filosofía proveía un punto de vista, un significado de vida, significaba valores de vida, significaba propósito de vida, pero también la filosofía para ellos significaba destino de vida. Así como había gran cantidad de filósofos en el tiempo de ellos, así también había gran cantidad de filosofías. Totalmente que la gente terminaba dividida escogiendo a su favorito filósofo. No sé si usted escogió a Platón, otros a Sócrates, otros a quién. Imagínense, eso es lo que nosotros conocemos. Imagínense los que ellos conocieron. Esos son los filósofos que nosotros estudiamos o los que nos dieron a estudiar. Pero en ese tiempo eran miles de filósofos. Y lo curioso es que, así como las teorías humanas, las filosofías humanas nunca estuvieron de acuerdo una con la otra. Por lo tanto, eso creaba entre los seguidores o los amantes de la filosofía, creaba divisiones. O la teoría o el conocimiento de Sócrates es mejor que el de Platón. Porque era sabiduría, ¿qué? Sabiduría o conocimiento, ¿qué? Humano. Lo interesante de esto es que cuando los cristianos, especialmente esta iglesia que estaba en Corinto,
tenía grande influencia de los griegos, porque los griegos fue el imperio, uno de los más recientes que había conquistado a los judíos. En el tiempo del apóstol Pablo eran los romanos los que tenían bajo su poder a los judíos. Pero antes de los romanos, ¿quiénes fueron? Los griegos. Entonces, la influencia griega estaba fresquecita. Le voy a poner, por ejemplo, todos nosotros aquí estamos en Texas y quiera o no, adquirimos cierta clase de influencia tejana, ¿cierto o no? Los que no comían brisket, comen brisket. Y eso ya es una influencia. Y les gustó tanto el brisket que dejaron la pupusa por un lado. Luego vinieron y vieron a los cowboys de aquí de Texas. Y ahora los que no usaban sombrero, usan sombrero. Eso ya es una influencia. Imagínense que vinieran los chinos y atacaran a Estados Unidos. Y Estados Unidos caerá bajo la influencia de los chinos. Aunque usted tuviera que aprender, aunque usted tuviera y yo tuviéramos que aprender un nuevo idioma, lo fresquecito de los tejanos, muy difícil, lo vamos a soltar, ¿cierto? Los chinitos no lo van a obligar a usted a dejar su sombrero tejano o a dejar de comer su brisket. Entonces, los creyentes o las personas que en la ciudad de Corinto se convertían a Dios y reconocían a Jesucristo como su Salvador, aceptaban el Evangelio de Cristo, pero seguían arrastrando las filosofías humanas. Por eso, considere a Pablo, tuvo una gran labor, un gran trabajo para que la iglesia de Corinto dejara todas esas filosofías humanas que de nada les había servido a ninguno de ellos. Pablo era uno de ellos, él era un hombre inteligente, súper inteligente, pero ¿qué dice él en el momento de su conversión? Todo lo que antes tenía en alto y lo tenía de gran valor, ahora lo tengo, ¿por qué dijo? Por basura. Porque nada de eso, dice, me garantizaba la salvación. Y ahora con Cristo yo tengo garantizado vida eterna, tengo garantizado salvación, tengo garantizado libertad de condenación, tengo garantizado resurrección de los muertos. Fue una gran labor que el apóstol Pablo tuvo que hacer con la iglesia de Corinto, o por no decir con los grandes estudiosos, ¿verdad?, de Corinto que se habían convertido al Señor. Hay unos pensamientos de la filosofía que cuando está correcta es cuando dice algo que está conforme a la palabra del Señor. Y cuando la filosofía dice algo que está correcto por cuanto está de acuerdo a lo que la palabra de Dios ya dice, no se necesita mucha sabiduría para entender que la filosofía termina siendo innece. ¿Cuántos nosotros crecimos, verdad?, siendo enseñados o instruidos que el hombre venía ¿de dónde? Del mono. Y hasta ahorita seguimos esperando a ver en qué momento nos sale la cola. ¿Sí? Porque esas son las teorías de que el ser humano va evolucionando, las cosas van evolucionando. Ciertos animales de ahorita eran otros animales antes, pero evolucionaron. Pero mire, hermano, desde mi abuelo que yo lo conocí, todavía seguimos siendo seres humanos. Y no nos ha salido la cola todavía.
Y no tenemos la capacidad de un changuito de andar en palo en palo. Un día intenté yo, hermano, y me caí de un palo de mango. Sí. Quería alcanzar por ley un mango maduro. Y dije, yo, le voy a llegar. Y le llegué, pero la rama se vino con todo y yo. Entonces, seguimos siendo lo que Dios dice que somos. Seres creados por una sola mano, la mano de Dios. Vamos a ver qué dice Colosenses 2:8. Y es el mismo apóstol Pablo que habla aquí en Colosenses. Nada más que ya no a la iglesia de Corinto, que estaba en la ciudad de Corinto, sino ahora la ciudad de Colosa. Dice, mirad, que nadie os engañe. ¿Por medio de qué? De filosofías y huecas sutilezas. Y huecas sutilezas, según las tradiciones de qué? De los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según qué? Cristo. El apóstol Pablo aconsejando a la iglesia de Colosa, tenga cuidado, que no sean engañados por medio de qué? Filosofías, sabiduría humana, pensamientos humanas, teorías humanas y huecas sutilezas, algo que no tiene qué? Fundamento, según las tradiciones de los hombres y no según Jesucristo. ¿Y sabe? Pablo está dando un consejo bien sincero. Tengan cuidado que no sean engañados con filosofías, pensamientos o sabiduría ¿qué? Humana. Vea, hasta ahorita lo entiendo yo mejor lo que él está diciendo eso. Porque conocido amigos que se metieron según ellos a una mente más elevada, a conocer cosas, a meterse a libros, que según ellos a una mente, una conciencia más elevada, y ahora ya no creen en Dios. Ya no creen en Dios. Pablo está diciendo toda la razón. Escuche esto. Vamos a comparar el árbol de la vida a la sabiduría de Dios y el árbol de la ciencia del bien y el mal a la sabiduría ¿qué? Humana. Satanás, ¿cuál fue el consejo que dio? Pon tus ojos en el árbol de la vida o en el árbol de la ciencia. Satanás siempre nos va a incitar, tentar, para que vayamos a estudiar cosas que no vienen de arriba, sino que Satanás va a incitar al ser humano, y lo va a incitar no para como curiosidad, sino que lo incita proponiéndole que va a alcanzar una sabiduría ¿qué? Mayor de la que tenemos con Dios. ¿No fue eso lo que le dijo el diablo? Si comes de ese árbol o del fruto de ese árbol, serás como Dios. ¿Y quién como Él en sabiduría, en grandeza, en poder? ¿Cuáles son una de las grandes luchas del ser humano en esta vida? Lucha por el poder, ¿cierto? Lucha por el poder. Serás como Dios. Él es el dueño de todo. Tú podrás adquirir, igual que Dios, podrás adquirir todo lo que quieras. Entonces, el apóstol Pablo nos está dando el consejo más sincero
que podamos encontrar en el universo. Porque eso ya ha sucedido millones de veces. Como le digo, yo que no voy a vivir más de 100 años, he conocido personas, amistades, que se metieron a estudiar otras cosas, otros libros, otras sabidurías que no vienen de Dios, porque Satanás, obvio, Satanás no se le va a presentar a uno con cachos ni nada de eso, ¿verdad? Sino que en tu mente te va a decir, lo que enseñan en Luz a las Naciones está muy bajo nivel, es muy pobre, y tú has sido hecho para cosas más grandes, para conocimientos más grandes. Por eso uno se mete en ¿qué? A estudiar los libros de la brujería, magia negra, magia blanca, magia amarilla. Porque lo que el pastor Mirón enseña es muy bajo nivel. ¿Y cómo terminan después? Endemoniados. O bajo la influencia de Satanás. Porque todo eso es sabiduría ¿qué? De este siglo, de este mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Él está detrás de todo eso. Él puso todos esos libros y los pone de una manera que le hace ver al ser humano que lo necesitas. Y hace ver lo de Dios como algo muy simple, algo muy común, algo que no tiene atracción. No sé si me explico. Este tema no lo voy a poder terminar hoy. Tal vez a la introducción voy a llegar nada más. Porque hay demasiado en esto. Bienaventurados los de las 4, porque ellos van a recibir. Pero la introducción es importante para que usted entienda y comprenda por qué dice lo que dice. Entonces, hay una lucha. Lo de Dios es puro, sincero, seguro y eterno. Pero en esta vida, lo malo, lo impuro, lo chueco, lo torcido, termina ganando. Porque se hace más atractivo a los sentidos del ser humano. Ahí estaba el árbol de la vida. Pero Satanás no apeló al hombre, al ser humano, a que probara el árbol de la vida, sino que aprobara ¿qué? Aquello que estaba prohibido por Dios. ¿Por qué Dios prohíbe los libros de la brujería? No porque no quiere Dios que tú adquieras conocimiento o sabiduría. La Biblia misma dice que el que quiera sabiduría pídasela a Dios. Él no es envidioso, no es celoso. Pero ¿por qué Dios lo prohíbe? Porque te va a hacer un gran ¿qué? Daño. Pregúntele a un brujo a ver si es feliz. Investigue la vida de los hijos de los brujos, a ver cómo esos hijos duermen. Sus hijos no pueden dormir. Están soñando demonios todas las noches. Están viendo demonios todas las noches. ¿Pero por qué insisten en seguir en eso? Por el dinero que Satanás ofrece. ¿O no le ofreció Satanás a Jesús las riquezas de la tierra, los reinos de la tierra? Claro. Que al brujo se le hace más fácil trabajar desde su casa, desde su oficina, que ir a ¿qué? A poner techo bajo el sol o bajo el frío. Alabado sea Dios. Entonces, por el amor al dinero o por amor al poder, porque Satanás les da poder. Toda persona que no tiene a Dios en su corazón, en su vida, el brujo quiere meterle una enfermedad, se lo mete desde otro país. Solo lo que necesita es una foto, y ahora hay todo el mundo subiendo fotos.
Es todo lo que necesita. O una ropa, una prenda. Es todo lo que necesita. Ay, pastor, ya me dio miedo. Conviértase al Señor. Conviértase al Señor. ¿Le pudieron hacer los brujos daño a Pablo? Al contrario, los negocios los brujos perdían. Donde Pablo llegaba, negocios de brujos se cerraban. Porque chocaba el poder del diablo con el poder de Cristo que tenía Pablo y ganaba el poder de Cristo que tenía Pablo. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es ¿qué? El evangelio es ¿qué? Pablo entraba donde estaban los brujos. Pablo entró al templo. Es como en el tiempo de hoy yo entrar a un templo católico. Pablo entró al templo más, ¿cómo se dice? Más venerado, más honrado por el mundo. Por los griegos. Y en el tiempo de él, por los romanos y por los judíos. Y ahí entró a dar palabra. Y uno de los rótulos que había en ese templo dice: al Dios desconocido. Y Pablo usó ese título para darles una de las mejores disertaciones del Dios que Pablo quería darles a conocer a todos ellos. Entonces, ¿qué aconseja el apóstol Pablo? Que mirad que nadie es ¿qué? Os engañe. ¿Con qué? Filosofías humanas. Conocimiento humano. Sí. Da tristeza. Después de conocer a Dios, después decir: Dios no existe. Dios no existe. Logró su objetivo el enemigo. Logró su objetivo Satanás. ¿Sabe por qué? Porque Satanás sabe que Dios sí existe. Pero mire qué inteligente. Satanás sabe que Dios sí existe, pero le hace creer a la gente que Dios no existe. ¿Cómo ve usted? Su gran ironía. La Biblia dice que el diablo y los demonios tiemblan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios con la presencia del diablo no hay nivel. Es como poner usted un pollito a pelear con una águila. No hay forma, no hay manera. ¿Cómo poder comparar el poder de los dos? Hay una grande y suma diferencia. Entonces mirad que nadie os ¿qué? Os engañe. Vamos a la palabra de Dios ahora sí. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Porque la palabra de la cruz es ¿qué? Locura a los que se pierden. Me llama la atención la palabra que usó el apóstol Pablo acá. Porque la palabra de la cruz, dice, es locura. Diga conmigo: locura a los que se pierden. ¿Qué sucedió en la cruz? El Hijo de Dios mostró el mayor acto de amor que jamás se ha mostrado en el universo. Que alguien dé su vida no por él, sino que la dé ¿por quién? Por alguien más. 2, que alguien dé su vida no por los inocentes, sino por los culpables, entre paréntesis, pecadores.
Esto tan hermoso, tan glorioso, dice, para el impío, para el rebelde y desobediente, es que locura. En el original dice, no tiene sentido. El mensaje de la cruz para el mundo, dice, no tiene ¿qué? Sentido. Por eso que ellos prefieren mejor las filosofías, porque las filosofías tienen palabras elocuentes, palabras grandiosas, pensamientos increíbles. ¿Sabe usted que en la iglesia se han metido filosofías? Escuche usted o lea usted los pensamientos de los predicadores de hoy. No son pensamientos bíblicos de la palabra, sino pensamientos humanos. Hoy no te fue bien, pero el mañana te irá súper bien. Un ejemplo, no es exactamente eso, pero algo parecido. Pensamientos ¿qué? Humanos, que termina siendo filosofía, sabiduría humana. Eso no lo dice la palabra. La palabra dice nada parecido. La palabra dice, por mí tendrás aflicción, tendrás persecución, por mi palabra te vendrá esto, pero confiad en mí. A la iglesia que los habían metido a la cárcel, ¿qué le dijo Jesús? Mañana saldrás en mi nombre. No. Dice, probablemente van a morir, pero sean fieles hasta la muerte. Yo les daré la corona de la vida, que es millones y millones de veces más de lo que ustedes están batallando aquí en la tierra. Entonces usted se da cuenta, las filosofías se han metido en la iglesia. Si usted no le presta cuidado, fácil cae en ellas. Todo aquello que no es sabiduría de Dios, no está de acuerdo a la palabra de Dios, es filosofía humana. Y si Dios no comparte ese pensamiento, eso es algo hueco, algo que no tiene valor y no tiene ¿qué? Sentido. Aunque para usted sea wow, cómo se oye glorioso esa palabra, pero si no está conforme a la palabra, es filosofía, es pensamiento, es sabiduría humana. No tengo mucha memoria para memorizar todas esas filosofías, la verdad. Tengo un amigo que es bueno para eso, pero hay muchas. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Para usted es locura? ¿Por qué no? Porque usted dice, es de los que han de ser ¿qué? Salvos. Pero los que se salvan, para nosotros el mensaje de la cruz es que poder de Dios. ¿Por qué poder de Dios? Porque vea lo que ocurrió en la cruz. Cristo derramó su sangre, y solo por la sangre de Cristo usted y yo podemos ser limpiados. ¿No es poder de Dios eso? Claro que es poder de Dios. Entonces el filósofo se vuelve loco analizando, pensando en su sabiduría humana, ¿cómo es que la sangre de Cristo va a lavar a todos? Y por eso termina deduciendo que eso es una ¿qué? Locura. ¿Sí me explico? ¿Cómo la sangre de Cristo, analizan los grandes filósofos, va a alcanzar para limpiar a millones de personas que vienen a reconocerle como Salvador? Y como ellos todo lo analizan humanamente, entonces, humanamente hablando, no tendría sentido lo que Cristo hizo. Por eso se necesita fe. ¿Se necesita qué? Fe. La fe no calcula humanamente. La fe
No mide humanamente. La fe no analiza humanamente. La fe solo reconoce verdades de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, por eso es que como el ser humano, los filósofos quieren entender todo humanamente, y como humanamente hablando no se no tiene compatibilidad con lo que Jesús hizo, de que su sangre puede limpiar a millones de personas. Entonces, como su sabiduría está limitada solamente a lo humano y no a lo divino, entonces por eso ellos terminan concluyendo que lo de Dios es tontera, no tiene sentido. Así dice en el original, no tiene sentido. El mensaje de la cruz no tiene para ellos sentido. Pero dice, para ellos no tiene sentido porque ellos, dice el apóstol Pablo, van en camino ¿a dónde? ¿A dónde? A la perdición. Ellos van en camino ¿hacia dónde? A la perdición. ¿Sabe qué dice en el original los que van en camino a la perdición? Dice, porque ellos, dice, versículo 18, están en el proceso de ser destruidos. Oiga eso. Perdición en el original es ¿qué? Destruido. Ellos están en el proceso de ser ¿qué? Destruidos. Ahorita no están destruidos, pero están en proceso ya de ser destruidos. Todos aquellos que creen que el mensaje de la cruz es tontera, es locura, no tiene ¿qué? Sentido. Para ellos, dice, el mensaje de la cruz es tontera, es bobada, porque ellos están en proceso, a minutos, a horas, a días, a meses o a años de ser ¿qué? Destruidos. ¿Cuántos al ver esos fuegos de California no se les vino algo en la mente? Si eso es el fuego de California, ¿cómo es el fuego eterno? Job, antes que los científicos descubrieran que abajo de la tierra es fuego, Job ya lo había dicho cientos y cientos de años atrás, que en la tierra, en la superficie hay pan, pero adentro de ella es una bola de fuego. Todas estas personas están en el proceso de ¿qué? De ser destruidos. Y usted dirá, ¿y por qué van a ser destruidos? Mire, usted no en vez en cuando, las damas, especialmente en casa, cada vez en cuando usted dice, quiero limpiar toda la casa, ¿cierto o no? Y cuando usted limpia toda la casa, usted tira un montón de mugrero. Aunque su esposo se enoje. Dice, esto ya tiene aquí 10 años, mejor lo regalamos o qué, o hacemos un garage sale. Pero eso, si en 10 años no lo han necesitado, mucho más lo van a necesitar después. Y limpia. ¿Y cómo se ve todo eso? Bien hermoso. Ahora sí sabe dónde están sus cosas. Porque todo está ahora ¿qué? Limpio. Ahorita el mundo donde vivimos está ¿qué? Desordenado. Miren los ríos cómo están sucios. Usted va aquí a las playas de aquí de Texas, están sucias. Todo está desordenado. Entonces alguien tiene que limpiarlo. No van a ser los presidentes. Ya tuvieron ¿qué? Más de 100 años de limpiarlo y no lo han hecho. Cada vez siguen trayendo más minerías y siguen ensuciando todo. Por amor al dinero que les dan. No para el pueblo, para ellos.
Entonces, como ni el mundo, ni los presidentes, ni los gobiernos lo están haciendo, Dios sí lo va a hacer. Dios va a limpiar. Pero antes de limpiar, envió ¿a quién? A su Hijo. Para que usted y yo, como dice en la versión original o antigua, no seamos ¿qué? Destruidos. No seamos ese mugrero pues que Dios va a tener que sacar. ¿Y echarlo a dónde? Al fuego. Está bien clara la palabra, ¿no? Sí. Usted, dama o varón, en vez en cuando usted hace limpieza, ¿cierto o no? Hasta en nuestro cuerpo humano sucede lo mismo. Cuando usted ya no puede comerse un dulce o mascar un chicle y empieza a sentir dolorcitos adentro, ¿qué le dice a alguien? Tienes que irte a hacerte ¿qué? Una limpieza para que te chequen los dientes. Tal vez ya tiene un agujero allá adentro. Y él ya llega un poquito tarde y el doctor le dice: se la va a tener que sacar, no le queda de otra. ¿Sacarle qué? El mugrero. ¿Y le ponen qué? Una nueva. Y bien blanquita que se la ponen. Dios va a sacar el mugrero. ¿Y va a dar qué? Un cielo nuevo y una tierra nueva. Toda la revelación de Dios, de su plan de redención que iba a hacer con el ser humano, todo se centra ¿dónde? En la cruz. Donde Él se hizo pecador para salvar ¿a dónde? ¿Para salvar a quién? A los pecadores. ¿No ha escuchado usted una frase que dice: pero si yo no estaba en el jardín del Edén, no fui yo la persona que pequé allá en el jardín del Edén, ¿por qué yo tengo que pagar por los pecados de Adán y Eva? ¿Cuántos han escuchado esa frase? Bueno, entonces vamos a hacer algo que vamos a aceptar su analogía. ¿Ok? Entonces tendremos que regresar al mundo, porque quien se presentó en la cruz no fue el pecador, fue el limpio, el justo. Y Él se presentó no siendo pecador para salvar a los pecadores. Y Él te dio salvación, aunque eras tú y yo pecador. Tú no estabas en el jardín del Edén, pero tampoco estabas en la cruz. Tú deberías haber estado en la cruz siendo crucificado por tu pecado, pero sin embargo Él se presentó. Si aceptamos lo tuyo, hay que aceptar lo otro entonces. Si no aceptas tu pecado porque no estuviste en el jardín del Edén, entonces no aceptes la gracia entonces. Pero si aceptas que todos somos pecadores, aunque no estuvimos en el jardín del Edén, eso es lo que Cristo hizo en la cruz. Yo debería haber estado en la cruz, pero Él se presentó por nosotros. Adán y Eva pecaron, y ese pecado, dice, se regó en toda la humanidad. Algo parecido hizo Jesús, pero al revés. Él no pecó, Él se mantuvo limpio. Yo merecía la muerte, pero Él prefirió morir y prefirió darte vida en vez de matarnos a nosotros. Para nosotros, ¿qué dice? Poder de Dios. Para el mundo es locura, para los que se dicen sabios es locura. Para nosotros, ¿qué es el mensaje de la cruz? Yo diría superpoder de Dios.
En los siguientes versículos, el apóstol Pablo da 5 razones del por qué la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría del hombre. Desde el versículo 19 hasta el capítulo 2, versículo 5, el apóstol Pablo da 5 razones del por qué la sabiduría de Dios es superior, es mayor, es más grande que la sabiduría del hombre. Número 1. Razón número 1. Por la permanencia de la sabiduría de Dios. La permanencia de la sabiduría de Dios. Diga conmigo, la permanencia de la sabiduría de Dios. Vamos a ver qué dice el versículo 19. Porque escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. En la versión antigua no dice desecharé, dice frustraré la inteligencia de los inteligentes. Pero primero, ¿qué dice? La voy a destruir. ¿Qué dice Dios? Voy a destruir la sabiduría de los sabios y voy a frustrar la inteligencia de los entendidos. ¿De qué está hablando Dios ahí entonces? Que solo la sabiduría de Dios va a permanecer por siempre y para siempre. Entonces esa es la primera razón por la cual la sabiduría de Dios es mayor, mejor, más grande que la sabiduría de los hombres, por su permanencia. ¿Cuánto va a tardar la sabiduría de los hombres? Mientras el hombre viva. ¿Cuántos años vive Dios? Eternamente. Pero si eso no es base, fundamento, la palabra es fundamento. Dice, yo voy a destruir la sabiduría de los sabios. Todo lo que se conoce de Platón, todo lo que se conoce de Aristócrates, todo lo que se conoce de los grandes sabios, yo la voy a destruir. No habrá más libros donde la gente se pueda o se vaya a instruir. Yo me voy a encargar de ¿qué? Destruirla. Y número 2, yo me voy a encargar de frustrar la inteligencia de los sabios. Yo voy a frustrar la inteligencia de ¿quién? De los sabios. ¿No cree usted que se frustraron muchos inteligentes del mundo hispano cuando Héctor el Father se convirtió al Señor? Es uno de los pocos que yo puedo decir que se convirtió, de los famosos que se convirtió al Señor hace más de 10 años. ¿No cree usted que frustró Dios la inteligencia de los inteligentes? Pero ¿cómo? Ganando millones, ser uno de los pioneros que invadió el mundo con su música. ¿Cómo es que dejó todos esos millones? ¿Por qué? Por Cristo. Frustró a todos los sabios, a todos los entendidos. Eso no tiene sentido. Ahora Héctor el Father ahí anda predicando en las callecitas, predicando en las cárceles, no haciendo millones de dólares, pero con la felicidad más grande que los millones no se la dio. Eso frustra la inteligencia de los inteligentes o de los sabios. Se quedan con la cabeza ¿qué? Hecha pedazos. Que tenga oídos para oír. Sí. Y más frustrados se van a quedar
cuando llegue el día del juicio y ellos sean enviados a perdición, a destrucción, y se den cuenta que su sabiduría no les sirvió para absolutamente ¿qué? Nada. Yo voy a destruir la sabiduría de los sabios y voy a frustrar la inteligencia de los entendidos. Sí. Hasta los jovencitos que se creen inteligentes se quedaron frustrados cuando Héctor el Father se convirtió y dejó todo por Cristo. Frustra. Ay, si yo fuera él, no, yo siguiera ganando los millones mejor. ¿Cómo? Tan tonto que fue. Loco. Sí, cierto, el mensaje de la cruz es que locura. Para los que van en camino, ¿a dónde? A la destrucción. Pero para nosotros, dice, es poder de Dios. Alguien preguntará, ¿y por qué los demás artistas no se convierten? Mire, todos ellos duermen con un gran vacío en su corazón. Ore por ellos. Ore por ellos. Pero ¿sabe por qué no se convierten? Porque hay una lucha interna. Hay un Señor en el cielo tocando la puerta de ellos, ofreciéndoles vida eterna y paz. Pero está el otro Señor, se llama Mamón, el Dios del dinero, que también lucha dentro de ellos para que ellos no se conviertan a Dios. ¿Y Jesús qué dijo? No podéis servir a dos señores, o a Dios o al dinero. Pero no podéis servir a dos señores a la misma vez. Entonces está ese otro señor llamado dinero, que está pudiendo más en su corazón. Y no es de que Dios tenga menos poder que el dinero, porque en cuanto a la salvación, Dios nos da libre albedrío, libertad de escoger. En este país tenemos libertad de expresión, ¿cierto? Y un poquito de libertad de escoger. Porque si usted va a comprar comida, toda la comida, casi el 90% de comida nos hace daño. Casi no nos dan mucha libertad de escoger. De expresión sí tenemos, pero de escoger casi no. Manzanas. La manzana ya viene fumigada. Ya viene con un montón de pesticidas. Usted la pela, casi todos los nutrientes se los quitó ya ahí. Y la lava, esa agua con la que estamos lavando te trae un montón de ¿qué? Químicos. O sea, no tenemos mucho para escoger. Dios, aunque tenga más poder que el dinero, no puede influir, no te puede forzar a escogerlo. Él nada más dice, yo toco la puerta. Si tú la abres, entonces haremos fiesta. Es que dice, yo destruiré la sabiduría de todos, ¿qué? Los sabios. Apocalipsis 17:14, ¿qué dice? Que Jesucristo se coronará rey sobre todos los reyes de la tierra. Y no habrá nadie que se imponga de ahí en adelante. Porque Él será Rey de reyes y Señor de ¿qué? Y en ese momento que Él sea coronado, en esa ceremonia, Rey de reyes, Señor de señores, toda la sabiduría de los humanos será hecha ceniza.
el diablo viene y le dice a Jesús: te daré los reinos de la tierra. Temporalmente, el diablo tiene la rienda de esos reinos. Pero Jesucristo, cuando Él sea coronado en esa ceremonia, Rey de Reyes, Señor de Señores, el diablo no va a encontrar lugar donde esconderse. Porque el diablo sabrá que ya le quedará poco tiempo. Y toda la sabiduría humana será hecha ceniza. Porque ¿qué dice Apocalipsis? El capítulo 21 dice: grandes y ricos. Ahí entre los grandes están los filósofos, los sabios, los entendidos, los ricos, los millonarios. Grandes y pequeños serán puestos de pie ante el gran trono, ¿qué? Blanco. Póngase de pie. Y serán juzgados. ¿Quién va a juzgar a quién? ¿La sabiduría humana a la sabiduría de Dios, o la sabiduría de Dios juzgará a la sabiduría humana? ¿Quién va a juzgar a quién? Entonces, ¿se cumplirá o no se cumplirá? Mire, en una ocasión, los asirios, que se creían también gente inteligente, gente sabia, gente que retaba a Dios y a los hijos de Dios, en una ocasión dice la Biblia que un solo ángel destruyó 185,000 asirios. Un solo ángel. ¿Y qué dice Dios aquí en el 19? Yo destruiré, eliminaré de la faz de la tierra a los sabios. ¿Qué tanto daño le han hecho a quién? Al mundo, al ser humano. El jefe de ellos, Satanás, le dio un mal consejo a quién? A Adán y a Eva. Cuando comas de ese árbol prohibido, serás como Dios. Tendrás el conocimiento de Dios. Tendrás la sabiduría de Dios. Tendrás el poder de Dios. Vivirás como Dios ha vivido. Le mintió. Y le sigue mintiendo al mundo también el día de hoy. Le mintió a Sócrates. Le mintió a todos los filósofos de la tierra. Y lamentablemente hoy esos filósofos están esperando Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para el cielo y la tierra. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados ¿quiénes? Los muertos. Todos los poderosos, los ricos, los pobres, los inteligentes, los estudiados, los no estudiados, los campesinos, los ricos, los millonarios. Todos fueron juzgados según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían muerto en el mar, aquellos que nunca han encontrado sus cuerpos. Y la muerte y los sepulcros, aquí dice el Hades, entregaron los muertos que había en ellos. Y todos fueron juzgados, cada uno según sus obras.
Y la muerte y los sepulcros fueron lanzados al lago de fuego. Eso es un simbolismo, porque la muerte no es una persona. El sepulcro es un simbolismo, es donde se depositan a los muertos. Lo que está diciendo Dios ahí, que de ahí en adelante ya no va a haber ni sepulcro, ni necesidad de sepulcro, ni de muerte. Porque ya no va a haber muerte ni para el impío, ni para el Hijo de Dios. De ahí en adelante nadie va a morir. Nadie va a ser enterrado en un sepulcro. De ahí en adelante. ¿Cuándo será eso? Me preguntará usted. Va a ser exactamente después del milenio. Después de que pasen los 1000 años, que Cristo va a reinar aquí en la tierra. Jesús se sentará. Después de ese milenio, de esos 1000 años, Jesús se sentará en el gran trono blanco y juzgará. Y el que no se haya escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. ¿Por qué? Es en ese específico momento que va a lanzar a las personas al fuego. Si usted lee los versículos anteriores, dice que ya no se halló lugar para el cielo y la tierra. Dios desaparece el cielo, desaparece la tierra como una vequeadora que succiona, como cuando usted come fideos y le hace así los fideos, le queda largo y usted nada más le hace y el fideo se desaparece en su boca. Eso es lo que va a hacer Dios con el cielo y la tierra. La va a desaparecer. Después de que juzga, usted ve los siguientes versículos que dice Juan: abrí los ojos y vi un cielo ¿qué? Nuevo, porque ya Jesús ya ha juzgado, ya ha limpiado la tierra y ya tiene ya a los suyos. ¿Quiénes? Los que fueron inscritos en el libro de la vida. Ya ha juzgado, ya tiene el grupo que va, que como dice la ama de casa, voy a lanzar el mugrero a la basura. En los tiempos antiguos no se lanzaba a la basura, se quemaba. ¿Cierto o no? En los tiempos antiguos la basura se quemaba. Es lo mismo que va a hacer Dios. Va a quemar la basura. Todo aquello que despreció lo lindo, lo hermoso, lo glorioso. ¿Quién fue ese personaje? Jesús. Que no nos vino a dar un mal ejemplo, nos vino a dar el mejor ejemplo. Y no solamente nos vino a dar el mejor ejemplo, nos vino a abrir las puertas de la vida eterna, las puertas de la libertad, las puertas de la seguridad, las puertas del descanso. En la cruz, yo primero vi la luz y los pecados de mi vida Él lavó. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz. Usted, ama de casa, nunca sabe cuándo va a hacer esa limpieza, ¿verdad? Sino que de repente que usted lo hace. Nadie sabe, dice la palabra, el día y la hora en que el Señor vendrá. Por eso es que no hay que esperar ese día. ¿Qué aconseja Dios? ¿Qué aconseja Dios? Hoy es el día de salvación, no mañana. Por cuanto no sabemos el día. Pero lo que sí sabemos, que así como usted, ama de casa, como usted, varón, limpia su garaje, Dios va a limpiar también la tierra.
Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es lo mismo que la gente hacía en la antigüedad, donde tiraba toda la basura al fuego. Es lo mismo que va a hacer Dios. Si hay alguien acá que se está preguntando, pastor, ¿cómo puedo yo inscribirme en ese libro de la vida? Solamente hay una forma, dice la palabra. Romanos dice que si reconoces y crees por fe de que Jesucristo dio su vida en la cruz y su sangre te limpia, y reconoces que Él es tu Salvador y lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, tú puedes ser salvo inmediatamente. Y ese mismo instante Jesús te inscribirá en ese libro de la vida. Es la única forma, la única manera que puede ser inscrito en el libro de la vida. ¿Quién fue el que le dijo en la antigüedad a Dios un día: Señor, no me borres del libro de la vida? Quiero seguir inscrito en ese libro. ¿Hay alguien en esta hora que quiera asegurar su vida eterna? Alguien que le gusta las cosas del mundo, alguien que le encanta la filosofía huecas y baratas del mundo, que Dios las va a destruir ya en un instante, en un momento. Ven y asegura tu vida. Y sabe que lo lindo, que no te cuesta nada. Cristo pagó el precio. Dios te bendiga. Hay una vida más. Mientras los músicos suavemente siguen cantando: en la cruz, yo primero. Hay una vida más en esta hora. Pide permiso, sal de tu silla, sal donde te encuentras. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Solo hay una forma, solo hay una manera. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y siempre, tú que estás ahí en tu casa, mientras los que están aquí siguen pasando, tú también puedes ahí doblar tus rodillas y decirle: Señor, he pecado contra ti, merezco la muerte, mas sin embargo tú me estás ofreciendo hoy vida eterna. No puedo despreciarla. Dios va a destruir toda la sabiduría de los sabios y va a destruir a todos los sabios. Y los que ya murieron están esperando la resurrección de los muertos para ser juzgados. Ellos ya no tienen oportunidad de salvación. Tú sí la tienes. Tú que estás respirando, tú que estás con vida. Una vida más, un corazón más, un alma más. Y siempre feliz con Él seré. Hay una vida más en esta hora. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma. Aleluya. Fue ahí por fe. Yo vi a Jesús Y siempre feliz con Él seré. Mire, lo que Dios va a hacer no es algo nuevo, es algo práctico. Usted limpia su mugrero y nadie le dice nada.
Dios va a limpiar también el mugrero que hay en la tierra. ¿Y quién le va a poder decir algo a Él? Es práctico lo que Él va a hacer. Él es el dueño. Él es el dueño. Y Él sostiene todas las cosas con su poder. Usted no vive por usted mismo. Así como a usted 10 tacos, si Dios quiere quitarle la vida, se la quita con los 10 tacos adentro del estómago, porque Él es el dueño de nosotros. Pero ¿por qué no nos mata? Porque nos está dando un día extra para arrepentirnos, para humillarnos. Así de misericordioso es Dios, que sin merecerlo Él nos extiende un día más. Vamos a orar por las vidas que están aquí en el altar y las vidas que están ahí en sus países, sus ciudades, sus naciones, repúblicas, ranchos, municipios, estados, ciudades, comarcas, ejidos. Vamos a orar en esta hora, porque la palabra dice que con una sola que regrese al redil hay fiesta en los cielos. Con una. ¿Cuántos se convirtieron el día que Cristo murió? Una vida se convirtió cuando Cristo murió. El ladrón en la cruz. Una vida. Una vida. Hay fiesta en los cielos. ¿Sabe por qué hay fiesta? Porque estas vidas estaban en la garra de Satanás, en la astucia de Satanás, en la sabiduría de Satanás. Y Jesús vino y se la despojó al Satanás de las garras del enemigo. No fue la palabra que dice: yo vine para destruir todos los planes del enemigo. Él tenía el plan de destruirte, Satanás. Jesús vino con el plan de ¿qué? De salvarte. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por cada vida, por cada corazón que está en este lugar, humillando su vida, humillando su corazón, reconociendo que solo tú, Jesús, puedes limpiarnos de todos los pecados. Así fueren negros, dice, así fueren rojos, tu corazón vendrá a ser como blanca lana y blanca como la nieve. Ese es el poder de Dios, que para el mundo es locura. Pero eso es lo que está sucediendo hoy, en este momento, en tu corazón. Está sucediendo hoy en la vida de aquellos que en sus hogares también se están convirtiendo al Señor, se están arrepintiendo. Lo que para el mundo, los sabios y poderosos, es locura, para el Hijo de Dios es poder de Dios, de salvación. Padre, limpia, purifica, restaura, perdona, liberta a aquellos que están cautivos en esta hora, para que ellos puedan, al levantarse de ahí, Señor, puedan respirar esa paz que solo tú das, puedan respirar esa libertad que solo tú das. Gracias te damos, Señor, por lo que estás haciendo en esta hora. En el cielo hay mesas, hay fiesta, hay alegría, porque Cristo triunfa en esta hora.
Cristo triunfa en cada vida que le está rindiendo su vida en esta hora. Gracias, Señor, por esa salvación, como dice tu palabra, tan grande que estás impartiendo en esta hora. Gracias, porque solo a través de ti, Señor, podemos respirar libertad. Solo a través de ti podemos respirar vida eterna. En esta hora, Señor, pedimos por aquellos que están escuchando o por los que vinieron hoy y no se convirtieron o no quisieron, no desearon. Te pedimos, Señor, que tú les des una oportunidad más para que no mueran sin este regalo de vida eterna. Te pido por todos los familiares de mis hermanos que están aquí en este lugar, por todos los amigos que ellos conocen, aún los nuestros, para que sean usados tus hijos, tus siervos, para que ellos sean portadores como la samaritana, que fue portadora de tu evangelio, de tu palabra, y llevó el evangelio a toda Samaria, y muchos de ellos se convirtieron. Así tus hijos puedan ser usados también, Señor, para que ellos puedan recibir tu mensaje, tu palabra, y sean salvos también de esta condenación que viene sobre el mundo entero y de esta destrucción de la sabiduría humana que será llevada a cabo, Señor, en los próximos días. Padre celestial, te pedimos, Señor, por todas las peticiones, todas las necesidades que hay en medio de tu pueblo, Señor mi Dios. Oramos, Padre celestial, por Derek Esaú Argueta Quintanilla, que está hospitalizado grave con virus URS y que tiene apenas solamente 18 días de haber nacido. Derek Esaú Argueta, oremos por este bebé, hermanos. Que Dios ponga su mano en este instante en ese hospital donde lo tienen, Señor. Derek Esaú Argueta Quintanilla, Padre, en el nombre de Jesús, pon tu mano sanadora sobre su cuerpo. Y ese virus, Señor, sea extraído desde raíz. Y sea glorificado tu nombre ahí en ese lugar, en medio de doctores, en medio de enfermeras, en medio de todas esas personas, Señor, que están ahí. Sea exaltado tu nombre para tu gloria, para tu honra, y sea conocido tu nombre en ese hospital. Padre celestial, pedimos también por Aníbal Itzet, que se está debatiendo entre la vida y la muerte en Quetzaltenango, Guatemala. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos por él en este momento también, Señor. Ahí donde se encuentra en ese hospital de Chela, Quetzaltenango. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que tu mano poderosa le visite. Y si él no te conoce, sea salvo también, Señor. Y conozca tu nombre, que es sobre todo nombre. Padre, gracias te damos, Señor, por este honor y este privilegio que nos das de estar en tu casa, Señor. Gracias por cada familia que propuso en su corazón estar en tu casa, Señor. Pudiendo haber estado en otro lugar, prefirieron estar en tu casa, Señor. Guarda a mis hermanos
que van a estar en el siguiente servicio, Señor. Guárdalo de todo mal y les permitas llegar con bien, y a los que están aquí les permitas llegar con bien a su casa. Ponemos sus peticiones en tus manos, y aquellos que se encuentran enfermos, Señor, ponemos toda enfermedad delante de ti, Señor, para que seas tú glorificándote y exaltándote. Seas tú, Señor, manifestándote poderosamente en sus vidas. Padre celestial, a ti, solamente a ti, Señor, sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.